Bueno, y seguimos en 50 minutos en un día histórico para los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Hoy hubo un hecho realmente histórico en la provincia de Córdoba. Es un placer conversar con Graciela Fernández de Mejide. Ella fue dirigente de organismos de derechos humanos, tiene un hijo desaparecido, bueno, y una larga trayectoria en la lucha de los organismos. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar con vos. Gracias, Graciela. Es un lujo estar con vos. Bueno, te invito a compartir primero este fallo, un tramito de lo que pasaba hoy en la provincia de Córdoba, donde se juzgó lo que era el centro clandestino fundamentalmente de La Perla y la responsabilidad lo condenaron a perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, Pero ¿no? yo creo que ya acumula varias propuestas. Por el de La Perla ahora. Sí, Sí, me es la parece que primera por acumula. la... Sí. Miremos a ver, Graciela, lo que pasaba hoy en Córdoba. El juicio ha terminado. ¡Retírenlo inmediatamente! ¡Retírenlo inmediatamente! ¡Retírenlo inmediatamente! Acá habían ya leído la sentencia, estaba Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia, ¿no? En el lugar. Oí eso por radio. La actitud desafiante de algunos de los condenados, ¿no? ¡Sáquenlo inmediatamente! ¡Sáquenlo inmediatamente! Había mucha gente afuera, organismos de derechos humanos, fuerzas de izquierda. La multitud, la verdad. No eran jóvenes idealistas, eran terroristas, señora. Terroristas eran, que ponían bombas. Una persona que pone bombas, que mata a civiles son terroristas. Este es un cruce entre Pando y Estela Carlotto, donde Estela Carlotto habla de las víctimas, ¿no? de la guerrilla. Bueno, y un hecho singular fue que por primera vez se consideró crimen de lesa humanidad un hecho que había ocurrido anteriormente al 76, una víctima de la AAA, ¿no? Ya cuando empezaba a formarse la represión desde el propio Estado. Sí, la verdad que toda esta situación siempre te mete en resolver problemas que en otros países no han aparecido, que no tienen muchos antecedentes. Porque, por ejemplo, hasta hace poco, los crímenes cometidos por la guerrilla, acá se olvida una cuestión bastante rápidamente. Cuando Alfonsín asumió, emitió dos decretos, el 157 y el 158. Por uno se llevaba la justicia a las primeras juntas y por el otro a las autoridades responsables de las organizaciones armadas. No había ninguno en el país en ese momento. Sí, a Firmenich lo extraditaron de Claro, Brasil. lo extraditaron porque fue a buscar su documento al consulado de Brasil en una acción notoriamente de hacerse ver y de hacerse traer, yo me imagino que esperando algún operativo de apoyo o algo así. Pero bueno, esas son suposiciones. De cualquier manera, Firmenich estuvo preso 7 años, Gorriarán Merlo estuvo preso, Graciela D'Aleo estuvo presa al punto que cuando Menem indulta, ella dice, yo no quiero el indulto. Sí, fue Lo rechaza, ¿te acordás? Sí. Porque suponía el indulto de los militares también. Es decir que acá, al salir de la democracia, se tomaron los dos hechos de violencia. ¿Qué pasa con el desarrollo de los juicios? Cuando la Cámara dictamina que los juicios son de lesa humanidad. En cuanto vos decís de lesa humanidad, es decir, terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, ya estás diciendo imprescriptibles. Claro. Y ahí la diferencia que se estableció después es que los crímenes que pudiera haber cometido las organizaciones armadas no eran de lesa humanidad por no haber sido hechos desde el Estado y con todo el aparato del Estado que además te garantizaba la impunidad. Con lo cual esos prescribieron. Prescribieron. Esto es hasta ahora. Hoy se introduce una novedad que, bueno, supongo que será apelada y después tendrá otras instancias, porque siento un precedente, tal y como estamos acostumbrados y sobre todo en estos juicios atípicos,
va a haber la mitad de la biblioteca que va a decir una cosa y la mitad otra, y bueno, veremos cómo se sigue actuando. ¿Cómo ves la discusión, Graciela, o por lo menos la postura de Macri, que fue muy criticado por la forma en que habló con la periodista mexicana? ¿Vos diste en algún momento la discusión de los 30.000 desaparecidos, de tomar esa bandera simbólica a los organismos y versus aquello que fue constatado por la Secretaría de Derechos Humanos? Pero como entra Macri, ayer Marcos Peña trató de enderezar un poco la cosa, hoy el ministro de Justicia otra vez a Brooks señalando que había un valor simbólico del número de los 30.000 que preservar. Macri parecía haberle puesto cierto desdén a la idea de la discusión de la cifra. Yo no sé porque no escuché el tono. Sí. Ahora, honestamente, María, si vos vas al monumento a la memoria que está en la Costanera. Y que toma desaparecidos desde el año 69, vas a tener una cifra. Si vas a la CONADEP, que estrictamente por el decreto tenía que tomar las denuncias de desaparecidos desde el 24 de marzo del 76 para adelante, vas a tener una cifra diferente. Esa es la comisión encargada por Alfonsín, de la cual formaste parte. ¿Qué número dio? Muchos dicen que era un momento muy particular, llegó ¿no? hasta cerca de los 9.000. Teníamos conciencia de que a la velocidad que hubo que hacer ese informe final, podía haber diferencias, sea por falta, sea por repetición de nombres, en nombres muy con apellidos muy comunes. Y era un momento que había mucho miedo todavía, ¿no? No, mirá, escúchame. Cuando yo llegué a la CONADEP, yo llevaba el número más grande que teníamos de denuncias durante la dictadura. No llegaba a 5.000. Y lo tenía la asamblea que editaba. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que vos sabías que integrabas. Hace bien en explicar. Porque de alguna manera los demás organismos que tenían menos infraestructura dejaron ese trabajo hecho por nuestras manos. Y hicimos con todos los organismos un recuento de toda la información para llevarlo a las cámaras porque aspirábamos a la bicameral. Cuando se arma la CONADEP, nosotros trasladamos toda esa información, no llegaban a 5.000. Cuando terminó la CONADEP, se había doblado el número de denuncias. ¿Qué pasó? Se reiteraron las que ya estaban, pero además mucha gente perdió miedo. Era oficial, era en democracia, estaba muy publicitado. ¿Pero te parece que es una discusión que vale la pena? No, yo creo que a ver, alcanzan o se quieren más de 9.000 muertos. Hay una cuestión, y yo apelo al sentido común. Entre 9.000, más o menos, porque te digo, hay tres cifras diferentes entre organismos que se preocuparon por tomar nombres y datos. La Secretaría de Derechos Humanos también. Exactamente, lo que fue la CONADEP, que fue a parar a la Secretaría de Derechos Humanos, donde han hecho limpieza y habrán agregado, y el Monumento a la Memoria. No coinciden entre sí por alguna cantidad. Ninguno llega a 10.000. Cuando vos hablas de 30.000, ¿de qué estás hablando, María? ¿De 20.000 familias que no hicieron denuncia? Cuando se dice 30.000 compañeros, ¿estás hablando de organizaciones que no pueden dar más nombres o que no quieren dar nombres? Esa gente, esos 20.000 supuestos, no tenían amigos, no trabajaban en ningún lado, no tenían familiares que hicieran denuncia en democracia. La cifra de 30.000 fue construida, y legítimamente, yo te diría, en el 77. Con Miñone en el CELS, ¿no? No. Viñone la trajo, pero fue en Europa. Esto me lo contó a mí Luis Eduardo Duhalde. Cuando llegan los primeros exiliados, intenta denunciar ante las Naciones Unidas y no existía la Convención de Desaparición Forzada de Personas. Ahora, los organismos Solo lo que existía era genocidio. Y para genocidio, vos tenés que tener una cantidad que suponga persecución masiva. Y pusieron un número redondo, 30.000.
cuando llegó acá, 77, después hubo muchas desapariciones. ¿Qué tendríamos que estar diciendo? 35.000. Claro. No, fue un número simbólico, queda como número simbólico. Yo no tengo nada contra las cuestiones simbólicas, sí tengo un especial respeto por cada persona que fue asesinada, desaparecida previamente, y que creo que merece tener un nombre y que la historia merece, cada ciudadano merece conocer la historia. Sí, porque esta discusión que vos diste en algún momento enojó a otras dirigentes de derechos humanos, bueno, Nora Cortiñas, en horas recientes, en un contexto en el que dijo, bueno... Sí, no importa, yo no, te digo, no voy a contestarles, tengo un afecto del pasado, hemos luchado en situaciones muy difíciles y cuando poca gente acompañaba, codo a codo, hemos tenido diferencias, pero hemos tenido los grandes acuerdos enfrentando a la dictadura, y no fue poca cosa. Claro. Todo lo demás, ahora que se va en camino de conseguir justicia, aunque no toda la verdad. Eso quería hablar con vos también, porque es otra de las propuestas que vos hiciste que en algún momento fue muy rechazada por algunos otros organismos de derechos humanos. Vos decís, están grandes, se están muriendo, te quiero preguntar también por la prisión domiciliaria, y estos juicios no han logrado justicia, pero no han logrado que los militares cooperen con la... No han dicho un solo dato que agregue a los que ya había. ¿Y vos esto a qué lo atribuís, Graciela? Bueno, es que me parece que hubo una torpeza cuando se reiniciaron los juicios, creo yo. Con que Néstor Kirchner. Sí, en 2003 y 2005, que se podía haber aprovechado una instancia superadora, y era haber creado lo que uno podría llamar el arrepentido o equivalente a, y decir, bueno, señores, aquellos que den información fidedigna, Que comprobable, permita... y que permita identificar nietos entregados, que permita identificar lugares con gente enterrada, es decir, que ayude a los familiares a recuperar el máximo de historia posible para tender a cerrar todo lo que se pueda, un duelo que no se cierra, pero que se contribuye a aliviar. Hagan eso, porque eran justamente los que se iban a juzgar, era la gente que había estado directamente en la represión. Sí. Videla, Macera no han pegado un tiro seguramente, o no ahí por lo menos, O pero eran Macera... los ideólogos. Pero sí los que estaban a cargo de Sí. cada campo de concentración, los que eran autoridad, esos podían informar. Y con Y relación... yo decía, no perdón, sino reducción de penas, ¿no? Yo no llegaba a la cuestión africana, que nos queda muy lejana porque además nosotros tenemos un derecho liberal. Sí, eso fue con el aparte que hicieron las comisiones, la verdad, y no Sí, hubo sí. condena. Ahora, tema prisiones domiciliarias. Está el caso de Checolás, el gobierno... Al principio dijo, bueno, la ley no establece distinción, si es crimen de lesa humanidad o no, es prerrogativa del juez entregar las prisiones domiciliarias. Después cambiaron porque Checolás engañó a la médica, hizo alguna trampa, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Y si vos crees que detrás de esta idea original del gobierno de Macri de no presentarse para pedir que no se den estas domiciliarias, hay un cambio de la política de Estado con el tema de los juicios. Yo lo que creo, por un lado, que lo que el gobierno de Macri, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sigue presentándose como querellante, es decir, sigue sosteniendo los juicios. En cuanto yo personalmente creo que la cárcel debe ser un lugar de recuperación de la sociabilidad. A un hombre de 70 años, enfermo, tenerlo en la cárcel cuando podría tener prisión domiciliaria. Y acá, María, yo tuve una frase hace un tiempo, no mucho, y es muy fácil pedir que se cumpla la ley cuando estás reclamando por una persona muy cercana a vos, por un hijo, por un padre. Es muy difícil y hay que hacer todo un ejercicio y creer en lo que es crear institucionalidad a futuro, decir, aunque sea mi peor enemigo, hay que respetar la ley. Y hay que respetar este principio de que si tiene
cierta edad y si está enfermo, mejor es que vaya a su casa. Lo que pasó con Videla, por ejemplo, Que murió es en... particularmente odioso, por odioso que sea él. Hubo quien dijo que había muerto y que no le dieron atención Es que médica. se fracturó y estaba anticoagulado. Y eso te lleva, si no hay una atención inmediata de coagulación inmediata y todo lo demás, te lleva definitivamente a la muerte. Es decir, si hay alguien a quien yo le metía un balazo todas las noches mágicamente, cuando me dormía después de la desaparición de Pablito, en la cabeza era Videla, el otro Macera, el otro Agosti. Sin embargo, sé que si queremos tener un país más regular, donde la justicia alcance a todos igual, tenemos que exigir que aún el peor enemigo de situaciones como serían la mía, la de Estela y los demás, tenga la justicia como la que hubiéramos querido para nuestros hijos. Gracias, Graciela, por haber estado acá esta noche. Es un gusto. Quédense, ya vamos a estar charlando del tema de los Panama Papers. Está con nosotros la periodista responsable del consorcio que llevó adelante esta investigación, que tiene además consecuencias y novedades hoy respecto a lo que está pasando en la justicia con la denuncia por la sociedad en la que figuraba el presidente Mauricio Macri. Ya venimos.